Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla de intervención fonoaudiológica basada en sistemas de comunicación alternativa aumentativa en personas con demencia. En esta oportunidad nos acompaña Maximiliano Gaete Espina. Él es fonoaudiólogo titulado de la Universidad Autónoma de Chile, diplomado en gerontología y actualmente se encuentra cursando un magíster en trastornos de la comunicación y neurociencia en la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, nuestro expositor, ¿cierto?, nos acompaña desde España. Maximiliano, hola, ¿cómo estás? Hola Valeria, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, aquí estamos en Salamanca, en España, disfrutando ya del verano, bien de salud, que eso es lo más importante de todo, y espero que también cada uno de los auditores goce de buena salud y así su familia y podamos disfrutar de esta presentación de manera tranquila. Exacto, Maximiliano. Nosotros estamos muy contentos de que nos pueda acompañar en esta exposición. A todos los asistentes les cuento que al finalizar la exposición, Maximiliano responderá todas las preguntas que ustedes hayan realizado mediante el chat. El moderador de esta actividad será el Marcel Báez, fonoaudiólogo de la Universidad Autónoma de Chile y coordinador de prácticas de la misma casa de estudios. Buenas tardes, Marcel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Darle la bienvenida a todos los asistentes, agradecer, es un tremendo orgullo para nosotros tener a alguien de la casa como Maximiliano dando esta charla que esperamos sea provechoso para todos. Como dijo Valeria, al finalizar la presentación vamos a poder efectuar ronda de preguntas. Mucho éxito, Maximiliano, en la presentación. Perfecto. Entonces recuerden, el chat ya está activo para que ustedes comiencen, ¿cierto?, a realizar las preguntas que vayan surgiendo dentro de la presentación. Ahora daremos inicio a la exposición, así que Maximiliano, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias Valeria, muchas gracias Marcel. Agradezco muchísimo la invitación de la Universidad Autónoma a participar de estas charlas y de estos webinars organizados por la carrera de Fonoaudiología. La verdad es que estamos en un momento súper complicado, no se puede negar, pero aún así existe este espíritu de seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias, y qué mejor manera de realizar este tipo de actividades de manera gratuita. Así que estoy muy feliz de participar y espero que a todos y cada uno de los asistentes les guste la presentación, surjan hartas dudas. La presentación, si bien es sobre una temática muy nueva en el sentido en que los sistemas de comunicación alternativo aumentativo no han sido reconocidos como prácticas tan sistemáticas dentro de la realidad chilena orientadas a personas mayores, pero aún así hay bastantes temas que abordar y que yo voy a tratar a continuación. Así que comencemos entonces. Básicamente el título de la charla es Intervención fonoaudiológica basada en sistemas de comunicación alternativo aumentativo para personas con trastorno neurocognitivo mayor. Hago esa salvedad básicamente porque en el flyer aparece demencia. Sí, yo mandé la información pensando que el título trastorno neurocognitivo mayor es una nomenclatura que aún no ha permeado con tanta potencia en el conocimiento de los profesionales y menos aún ha permeado tanto en la sociedad, pero aún así es pertinente comenzar a utilizarlo con mayor frecuencia. Voy a comenzar entonces con la presentación. En caso de cualquier inconveniente ustedes me avisan y yo voy a tratar de arreglarlo, corregirlo o adaptar la situación, ¿ya? Para empezar, la verdad es que yo planteé esta presentación, planteé orientándola más bien, más que a los aspectos neurocognitivos de la demencia o más que a la implementación técnica de un sistema de comunicación alternativo aumentativo para esta población, la orienté más bien hacia la reflexión sobre
toda esta base epistémica desde las nuevas miradas, que no son tan nuevas en realidad, que van orientando hoy en día lo que es la intervención fonoaudiológica de la comunicación con este grupo de personas, ¿ya? Claramente, sin olvidar, voy a tocar el tema de las evidencias disponibles con base en las investigaciones, ¿ya? Acá el gran concepto de origen que aparece en la presentación tiene que ver con los modelos centrados en la persona mayor, que hoy en día son básicamente este conjunto de sistemas, de técnicas, de estrategias, de procedimientos que hoy en día van a escucharlo mucho y que va liderando la práctica de intervención con esta población, ¿ya? Principalmente centrada en lo que tiene que ver aspectos de calidad de vida y enfoque de derecho. Desde que Keith Wood, este autor que planteó en el año 1997 las primeras bases de la atención centrada en la persona, ahí se comenzó paulatinamente a vislumbrar de a poco la importancia que tiene este acto de ir acompañando a la persona mayor a nivel de su planificación de su futuro personal. Ya todo esto relacionado muy estrechamente con sus propias metas, sus deseos y sus propios intereses. Y la verdad es que esto marcó todo un hito y un cambio radical en la forma de concebir lo que es el apoyo gerontológico, y no solamente el apoyo gerontológico, el apoyo geriátrico, y obviamente en el área que a nosotros nos atañe, que es el área cognitivo-comunicativa con personas con esta condición neurodegenerativa. Y esto tiene que ver directamente con la incorporación paulatina de algunos conceptos que tradicionalmente no han participado dentro del lenguaje que utiliza el fonoaudiólogo. Por ejemplo, conceptos como autodeterminación, ¿ya? Como promover la toma de decisiones, comunicar preferencias, también participar de roles y actividades que sean altamente significativas para la persona mayor. Tener un rol que lo identifique, ¿cierto?, dentro de su comunidad y recibir un trato también que tenga contempladas estas virtudes de la dignidad como algo irrenunciable. Y donde el profesional, nosotros en este caso como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, tenemos la responsabilidad ética de promover y de facilitar estos componentes de autodeterminación. Y sobre todo también valorando que son las experiencias biográficas de la persona con la que nosotros vamos a trabajar, que son el foco de intervención. Y esto parece ser, ¿cierto?, entre comillas, una idea de mucho sentido común. O sea, si hablamos de dignidad, si hablamos de autodeterminación, de promover la toma de decisiones, es algo de mucho sentido común. Pero lo que vino a ser realmente la práctica centrada en la persona o la planificación centrada en la persona, lo que vino a ser realmente es quitar un poco y correr este velo y evidenciar que los apoyos que se habían entregado eran muy impersonales y muy centrados en la patología, y donde prácticamente no existía más bien este reconocimiento de la experiencia de vida de la persona, ni tampoco la consideración de sus proyecciones futuras, ¿ya? Sin embargo, hoy las exigencias bioéticas son otras, ¿ya? Y las intervenciones o los apoyos deben ir precisamente por esta ruta de ir favoreciendo, por un lado, lo que es la calidad de vida y el bienestar, y donde el eje de intervención fonoaudiológico está dado claramente por la experiencia biográfica. Y aquí comento este concepto de calidad de vida, ¿ya? Me gustaría también abordar esta temática porque es súper importante dentro del planteamiento que vamos a comentar a continuación. Por un lado, la atención centrada en la persona o la planificación centrada en la persona no es nada más ni nada menos que un cúmulo de estrategias, ¿ya? Un cúmulo de estrategias, un cúmulo de modelos y también de propuestas que están muy orientadas a favorecer este concepto de calidad de vida, entendiendo este concepto de calidad de vida como este bienestar subjetivo de la persona con base en sus objetivos deseados, ¿ya? Por lo tanto, la intervención cognitivo-comunicativa con la persona mayor, y sobre todo en aquellas personas con trastorno neurocognitivo mayor, tiene que ir en rescate de este concepto de la experiencia vivida, ¿ya? Y también tiene que ir en rescate de lo que es los aspectos biográficos de la persona y de la identidad. O sea, trascender un poco este aspecto del trabajo cognitivo-comunicativo, no solamente centrado en la patología, sino que en estos aspectos biográficos de identidad, ¿ya? Y la planificación centrada en la persona, entonces, nos viene a dar este encuadre de intervención orientada hacia la fonoaudiología,
y donde también nos permite ir erradicando esta noción de que la intervención desde el fonoaudiólogo, la intervención desde la profesional fonoaudióloga está predeterminada solamente por nosotros, solamente nosotros determinando los criterios de intervención. Y claramente hay que ir aterrizando este concepto de bienestar en lo que son nuestras prácticas fonoaudiológicas más allá de la patología. Otro aspecto que también me gustaría tocar antes del tema principal, y que es sumamente importante en la propuesta de estos objetivos para ir implementando los sistemas de comunicación alternativo aumentativo, es tener, por una parte, como referencia el enfoque de derechos. Aquí destaco, por ejemplo, en la imagen el concepto de accesibilidad universal y accesibilidad cognitiva, que tienen que ver principalmente con cómo los entornos, las actividades, los servicios y los apoyos que nosotros entregamos están adecuados de manera fácil para que la persona los pueda comprender de manera fácil y pueda comunicarlos, ¿ya? O sea, estamos hablando de favorecer y establecer adaptaciones para que el entorno resulte fácil de comprender. Y que no solo están orientados a las personas que tienen grandes necesidades de apoyo específicas, como en el caso de las personas con trastorno neurocognitivo mayor, sino que para todos. Y acá, por ejemplo, pongo la imagen de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que aparece con el logo de formato de lectura fácil, que básicamente es una estrategia que cumple con estos criterios de accesibilidad cognitiva. A ver, convengamos que la lectura de los documentos originales que tienen que ver con temas de leyes, con temas de derecho, son bastante difíciles de comprender, ¿ya? Pero aquí hay un esfuerzo concreto por llevar a cabo este principio de accesibilidad. Y dentro de este grupo de estrategias que responden a estos contextos de accesibilidad están precisamente los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. El último aspecto, más bien epistémico, que voy a tocar es el de la práctica basada en la evidencia, ¿ya? Donde, si bien ahora voy a presentar algunos estudios sobre el tema, el ejercicio profesional con este marco tiene que reconocer la perspectiva del usuario, o sea, sus necesidades de apoyo, sus expectativas, los aspectos del contexto, los contextos, ya más bien, donde se va forjando su experiencia biográfica y donde claramente el cuidador y su red de apoyo son fundamentales. Y me gustaría también destacar que no debemos limitar la práctica basada en la evidencia solo a esta disposición de contar con evidencias que se desprenden más bien de estas investigaciones publicadas en journals de alto impacto. O sea, es muy necesario no perder ese norte para no desfigurar algo que es tan necesario como la práctica basada en la evidencia. Entonces, ya nosotros con esta planificación centrada en la persona que está orientada hacia la calidad de vida y esta orientación basada en un enfoque de derechos y reconociendo las premisas o las investigaciones o los resultados, los efectos que vienen desde la práctica basada en la evidencia, ahora podemos contar con un encuadre que es bastante interesante y muy rico, donde podemos ir situando nuestra intervención fonoaudiológica y implementarla en esta aplicación de los sistemas de comunicación alternativo aumentativo. Voy a definir ahora brevemente lo que son los sistemas de comunicación aumentativo alternativo, porque la verdad es que para quienes les interesa el tema, y como primera aproximación también el Practice Portal de la ACHA tiene un resumen que es súper completo de este tema, y también pueden revisar los mapas de evidencia donde hay bastante información sobre la implementación con otros grupos de personas, principalmente en el caso de los trastornos del neurodesarrollo. Lo principal que me gustaría destacar en este punto es que estos sistemas de comunicación alternativo aumentativo van apoyando y van dando, por un lado, un soporte que es muy individualizado a las personas con dificultades comunicativas y lo que va favoreciendo también su participación, obviamente, y la interacción y aspectos muy importantes, como ya lo habíamos comentado, como la autodeterminación, ¿ya? Y todo esto a través de, de la comunicación de las preferencias y planes personales. También están orientados estos sistemas de comunicación, como dice el gran Javier Tamarit,
están orientados para favorecer lo que son los actos comunicativos funcionales, ¿ya? Y como señala, el otro día me tocó ver una charla muy interesante también de una profesional de aquí de España, de apellido Velayos. No existe ninguna edad de inicio, ni tampoco ninguna edad de límite para poder implementar estos sistemas de comunicación, ¿ya? Desde la información que aparece en la hacha, existen dos grupos, ¿cierto? Dos grupos de sistemas de comunicación, que por una parte tenemos los que son los no asistidos, que contemplan aspectos más bien naturales como los gestos, los signos, las expresiones faciales, el movimiento corporal. Y por otra parte tenemos los asistidos, que ahí sí que va a depender de estas comillas tecnologías o soportes con los que se va a utilizar este sistema, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los tableros de comunicación, que son los más conocidos, estrategias de escritura, libros y agendas de comunicación, también existen estos paneles de mirada, el uso de pictogramas como el PEX es una herramienta muy interesante, y los que tienen también una tecnología mucho más avanzada, o que se nombra en la literatura como los high-tech, ¿ya? Que incluyen aquí el uso de lo que son los software o dispositivos, estos dispositivos, ¿cómo se llaman? Generadores del habla, ¿ya? Que se usan en casos donde la capacidad expresiva está muy comprometida. Y en esta parte de la presentación me gustaría eliminar y erradicar de inmediato el mito de que los sistemas de comunicación alternativo aumentativos reducen esta motivación para expresarse de manera oral, ¿ya? Todo lo contrario, la verdad es que los sistemas de comunicación están descritos y se describen resultados muy positivos, ya que va favoreciendo verdaderamente lo que tiene que ver el desarrollo expresivo y sobre todo favorece esta percepción de autoeficacia comunicativa. Acá les muestro una gráfica que deja muy claro la importancia que está tomando el ir reconociendo a la comunicación como un derecho humano irrenunciable. Aquí en este estudio que fue realizado en el Reino Unido, se hizo una estimación porcentual de la cantidad de personas que podrían verse beneficiadas ya de la implementación de los sistemas de comunicación alternativo aumentativa. Y es muy interesante que este estudio, lo que este estudio plantea, porque sitúa los sistemas de comunicación alternativo aumentativo como una intervención que es clave para una amplia diversidad de condiciones, ¿ya? Aquí al costado ustedes pueden revisar y observar el gráfico de torta, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en azul, las personas mayores, aparecen las personas mayores con trastorno neurocognitivo mayor, por un lado por enfermedad de Alzheimer y por otras condiciones asociadas a neurodegeneración, y también aparecen los cuadros dentro del espectro del autismo, ¿ya? O sea, es una herramienta que participa dentro de los sistemas de apoyo de una gran variedad de condiciones asociadas a trastornos de la comunicación. Aquí en esta imagen me gustaría que la analizaran unos segundos mientras yo voy expresando la siguiente idea, ¿ya? Aquí me gustaría plantear una reflexión casi obligada y que tiene que ver con que si la comunicación está considerada como un derecho humano irrenunciable, un derecho humano fundamental de las personas mayores, ¿por qué todavía es tan común ver estas situaciones como la de la imagen? Realmente eso ha sido un motivo de reflexión durante mucho tiempo, ¿ya? En mi práctica profesional, que me ha motivado también a ir incorporando estas nociones desde el enfoque de derechos, la calidad de vida, el bienestar, ¿ya? Todas estas nociones y condiciones epistémicas que van nutriendo la práctica profesional, ¿ya? Y aquí voy a ser muy enfático y poniéndome casi la armadura en defensa de la disciplina. Básicamente aquí existe una falta de fonoaudiología y eso tiene que cambiar. Los centros o establecimientos que trabajan con personas mayores, donde en muchos casos se presentan personas con trastorno neurocognitivo mayor, tienen que necesariamente reconocer e incorporar a los equipos de trabajo a los fonoaudiólogos y a la fonoaudióloga. No solamente contemplando este argumento reduccionista de que hay que intervenir una patología del lenguaje o hay que trabajar la deglución desde un prisma de la patología, ¿ya? Sino reconocer que realmente hay mayores exigencias bioéticas hoy en día en el trabajo con esta población y que la comunicación hay que verla como un ejercicio de derecho.
Ya sabemos que también uno de los desafíos comunicativos más importantes para una persona con trastorno neurocognitivo mayor es el dominio claramente comunicativo. Y el objetivo más importante que buscan este cúmulo de sistemas de comunicación alternativo aumentativo es favorecer que la persona participe y se vincule de manera activa. Y bajo esta idea o esta suerte de doble faz que tiene la comunicación, o sea, la comunicación se desarrolla y se fortalece por un lado con la interacción y a su vez la interacción depende de la comunicación. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes de la calidad de vida es precisamente mantener las relaciones interpersonales y la autodeterminación, ¿ya? Donde precisamente los sistemas de comunicación alternativa aumentativa obviamente juegan un papel clave. Vamos ahora con un poco sobre las evidencias. ¿Ya? ¿A qué nos refieren las evidencias externas? Convengamos que también existen las evidencias internas que se desprenden desde la misma experiencia de la persona. ¿Ya? Vamos al grano entonces. Dentro de lo que son las investigaciones que hay sobre este tema, lo que son los formatos asistidos por una parte con el uso de dispositivos como estos libros de recuerdo, libros de reminiscencia, también las libretas de comunicación, los tableros y los apoyos para anticipar rutinas dentro de las actividades diarias, o que también hoy día se están utilizando mucho para señalar la cancelación de estas actividades, que se da mucho hoy en día en este contexto de pandemia, realmente han tenido muy buenos resultados al ser más bien apoyos externos que van incorporando de alguna medida una variedad de estímulos que son muy significativos para la persona mayor. Además se señala que estos dispositivos o estas estrategias están muy personalizadas, o sea, cuentan con una información biográfica que les permite mantener una conversación muy funcional, ¿ya? Una conversación muy funcional también dentro de un encuadre que motiva la interacción, o sea, si hay algo muy motivante para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, incluso cuando nosotros lleguemos a edades avanzadas, va a ser contar nuestras mismas experiencias de vida. También son interesantes al ir incorporando lo que son algunas rutinas diarias, ¿ya? También al momento de resolver algunas confusiones que se pueden dar en las actividades diarias o favorecer que la persona mayor con esta condición coopere en otras actividades, ¿ya? Favorecer esta inclusión en actividades. Y lo importante es que también hay ciertas mejoras a nivel de discurso conversacional, ¿ya? De que básicamente estas dificultades de acceder al léxico o estas dificultades de no comprender el tópico que se va planteando va disminuyendo con el apoyo visual. Pero este apoyo tiene una salvedad muy importante también, que la pista visual, lo que nosotros mostramos como referente a la persona, debe ir acompañada de una etiqueta o de un enunciado. Y esto básicamente porque va a facilitarle a la persona mayor y también al interlocutor, ya que tal vez puede no estar al tanto de lo que puede, por una parte, ser significativo para la persona. Pasa mucho, por ejemplo, con las imágenes de lugares significativos en la historia de la persona, donde uno puede señalar y decir, oye, pero qué bonita esa playa, pero puede que realmente esa imagen, puede que realmente esa información signifique y favorezca el tópico comunicativo que sea, esa es la playa donde la persona mayor conoció a su marido, ¿ya? Esas son salvedades muy importantes dentro del trabajo que uno tiene que procurar. A este dispositivo, ¿ya? Que son los Memory Books o los Memory Aids, le tengo un cariño bastante especial, ¿ya? Este libro de recuerdos autobiográficos, porque realmente nos permite trabajar ciertos aspectos comunicativos desde al momento de iniciar la elaboración del material, y uno va también viendo de manera progresiva cómo la persona va enganchando o se va acoplando a la conversación que uno va proponiendo, y va también disfrutando de la dinámica. Básicamente hay que tener en cuenta de que muchas intervenciones que se han realizado durante la etapa sindrómica, ya por así decirlo, de la condición del trastorno neurocognitivo mayor, recibieron intervenciones que la persona no disfrutaba,
O sea, por ejemplo, plantearle puzzles, plantearle crucigrama, cuando la persona tal vez lo único que quería era salir a dar un paseo y tener una conversación agradable, ¿ya? Esas son consideraciones que hoy en día hay que tener muy en cuenta. Y con estos memory books, ¿ya? O estos libros de recuerdo autobiográfico, es fundamental capacitar al cuidador en el uso de este dispositivo, ¿ya? Sobre todo para entrenar lo que son algunos quiebres comunicativos que se dan a nivel de esta dinámica. Pasa mucho que cuando empezamos a trabajar, hay veces en que la persona mayor entrega información errónea, ¿ya? Principalmente cuando va relatando un evento autobiográfico y puede decir, por ejemplo, mirando una imagen y señalando, mira la casa del campo, tú eras tan guagua, y tal vez la hija ahí replica, pero mamá, pero si esa casa la vendieron antes que yo naciera, y ahí realmente uno va viendo que comienza a darse una dinámica de discusiones bizantinas, ¿ya? Bueno, estos casos realmente son muy frecuentes. Yo creo que muchos de los profesionales que han trabajado con personas mayores y capacitación a cuidadores han podido ver un poco ese tipo de experiencia. Pero básicamente es que no olvidar elementos nucleares, ¿cierto? Este tipo de apoyos recluta mucho memoria episódica, que es uno de los aspectos nucleares dentro de la descripción del cuadro de trastorno neurocognitivo mayor. Pero una de las limitaciones importantes de este Memory Books, ¿ya? Hay que tener mucho en cuenta, y que son muy descritas, es que estas mejoras que tiene a nivel del manejo de tópicos de la conversación solamente se dan con los tópicos que ya han sido trabajados, ¿ya? Y la otra es que hay muy pocos estudios con un grupo control, ¿ya? Por lo tanto hay que ser muy cauto con la implementación de estos apoyos, basados en aspectos, si uno considera la práctica basada en la evidencia con los tamaños del efecto. Bueno, como les comentaba también, el tema del facilitador o este partner comunicativo, en realidad es uno de los componentes claves en toda intervención basada en sistemas de comunicación alternativo aumentativa. Acá lo que se va a ir contemplando es más bien un entrenamiento formal, un entrenamiento in situ, ya con una intervención con técnicas de modelado y con bastante práctica guiada, ¿ya? En lo que tienen que ver en los diferentes contextos donde participa la persona mayor. Y gracias a estos resultados positivos que ha tenido la implementación del entrenamiento a los facilitadores o a los partners comunicativos, se ha cuestionado mucho esta idea sobre el carácter intuitivo que tienen los sistemas de comunicación alternativo aumentativos. O sea, lo que podemos ver nosotros en la evidencia es más bien en la línea de que los sistemas de comunicación alternativo aumentativos funcionan solamente al ser entrenados tanto con la persona mayor como con el facilitador o con el cuidador, ¿ya? La implementación sin entrenamiento, sin capacitación y sin estrategias de apoyo por sí solo no funciona. Además tiene un impacto que es súper fuerte en lo que son las dinámicas de conversación grupal, ¿ya? Y con el tema de, sobre todo, de la mantención de estos roles personales y sobre todo en estas reuniones familiares donde sabemos que prácticamente hay un caos comunicativo. Y por otro lado tiene más bien un aspecto que es muy positivo, que tiene que ver con cómo este facilitador, este partner, este cuidador va reconociendo que a pesar del progreso de la patología, es capaz de identificar aspectos de la persona mayor como que aún conserva capacidades comunicativas, ¿ya? Y esa es una sensación muy importante que experimentan los facilitadores o los partners comunicativos, porque es una sensación de no todo está perdido. Bueno, aquí también hay otros aspectos y otros sistemas de comunicación que son bastante interesantes, como el Tonki Maps, ya que va contemplando algunos apoyos visuales para trabajar lo que es más bien la toma de decisiones y las funciones comunicativas como comentar, ¿ya? Básicamente aquí se va trabajando, por ejemplo, la selección de actividades y se va apoyando a la persona mayor a través de pistas para que vaya expresando su opinión, ¿ya? También aparece el Voice My Choice, que por otro lado es un sistema que utiliza tarjetas de comunicación, o sea, un sistema que es más bien transportable y está orientado básicamente a lo que son los contextos de residencia para ir comunicando preferencias personales en las rutinas diarias, ¿ya? Y para también ir comprendiendo las rutinas diarias.
Bueno, aquí con relación a los sistemas no asistidos y los que utilizan principalmente un soporte digital o softwares como el CIRCA, la verdad es que no voy a profundizar mucho porque básicamente tienen resultados muy similares y dependen mucho también del entrenamiento con el cuidador. Sin embargo, para los profesionales que son un poquito más versados en el uso de softwares y nuevas tecnologías, recientemente, este año, salió una revisión sobre las apps en iOS orientadas a las residencias y que están contemplando hoy en día los apoyos a través de software con la noción de la planificación centrada en la persona, ¿ya? Aquí los autores del estudio recomiendan dos, que por un lado está el Comunico Tool Adult y el Go Talk Now, ¿ya? Solamente les doy los nombres porque la verdad es que no la he revisado porque mi celular tiene Android, ya, así que me resulta imposible poder ver esas aplicaciones, pero por lo que refieren en el estudio están bastante recomendadas. A continuación aquí les dejo algunas pautas y algunas escalas de observación que pueden ser instrumentos muy útiles para establecer la adaptación, por un lado, y la implementación de los sistemas de comunicación alternativo aumentativo. Lamentablemente, en este ámbito de trabajo, en el ámbito de los sistemas de comunicación con personas mayores y trastorno neurocognitivo mayor, no hay o no he encontrado instrumentos que recojan antecedentes más bien específicos para personalizar los dispositivos. Pero este listado tiene elementos muy recomendables, ¿ya? Lamentablemente está la mayoría en inglés, a excepción de, ahí aparece la escala de comunicación de Holden, que es bastante conocida y muy simple de utilizar. Por su parte también tengo señalada lo que es la Menlo Park Engagement Scale, que es de Cameron Camp, ¿ya? Que es una escala que es muy interesante, ya que aquí se va registrando si es que la persona mayor se vincula o se acopla a las actividades planteadas. Por ejemplo, se va observando si es que la persona participa, si la persona abandona la actividad, si solamente observa lo que está sucediendo a su alrededor. También se observa pero no responde, se comunica, su comunicación es más bien receptiva, o se comunica de manera intencional, o también si es que engancha con el material presentado. Todas esas consideraciones son tomadas en cuenta en este instrumento. Y este instrumento, la verdad es que también le tengo mucho cariño porque me lo facilitó muy amablemente el autor, que es Cameron Camp, quien también me sugirió muchas estrategias sobre estos temas de intervención con personas con trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Haciéndole un poco de publicidad al autor, que trabaja mucho también con Michel Bourgeois. Ellos han desarrollado muchos capítulos de libro y muchos artículos sobre la metodología Montessori en demencia, ¿ya? Y sobre todo las implementaciones de estrategias cognitivo-comunicativas en personas con trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Una de sus últimas publicaciones han aparecido en los libros de la APA, así que les recomiendo mucho la consulta de esos dos autores. Antes de terminar, me gustaría mencionar brevemente este punto sobre que el envejecimiento por definición es diverso, ¿ya? Es un proceso heterogéneo y es un proceso universal. Y el envejecimiento, en este caso, de lo que son las personas con condiciones neurodiversas y condiciones del desarrollo, nos está planteando hoy en día muchos desafíos para los profesionales, ¿ya? Nosotros debemos prepararnos y formarnos para acompañar este proceso junto a las personas, por un lado, por ejemplo, con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, personas con parálisis cerebral, personas dentro del espectro del autismo que tienen grandes necesidades de apoyo, ¿ya? Debemos prepararnos también para acompañar el proceso de envejecimiento de esta población. Y una población que viene con un histórico o con una tradición de que en edades tempranas y debería ser durante todo el curso de vida, han participado dentro de programas de intervención basados en sistemas de comunicación alternativo aumentativo. Ya para ir cerrando la presentación, solo quiero recalcar el punto que tiene que ver con el hecho de considerar la intervención con sistemas de comunicación alternativo aumentativo acompañando todo el proceso terapéutico, ¿ya? Es muy importante también que nosotros como profesionales fonoaudiólogos
favorezcamos apoyos visuales para la anticipación de rutinas y, como lo comentaba anteriormente, la cancelación de actividades, sobre todo en este contexto actual a nivel sanitario, donde pareciera ser que la incertidumbre se respira en el aire. ¿Ya? Recordar también, por otro lado, y apoderarse, los invito a apoderarse de esta idea de que la atención central a la persona nos invita a nosotros como profesionales a tener un rol fundamental, ¿ya? En dominios como la autonomía, la autodeterminación, las relaciones interpersonales, también en la percepción de autoeficacia, todo este cúmulo más bien de aspectos de la calidad de vida y que deben ser trabajados de manera irrenunciable también con el apoyo de los cuidadores. Por lo tanto, ahí les dejo un mensaje final, que es: fonoaudiólogas y fonoaudiólogos somos gestores de calidad de vida. Y con ese mensaje doy por finalizada la presentación. Les agradezco muchísimo. Ahí aparece mi correo de contacto y el perfil de Instagram para que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Maximiliano, agradecer la presentación, creo que súper interesante el tema que trataste. Ahora vamos a responder las preguntas que nos han escrito los asistentes. La primera pregunta, Maximiliano, tiene que ver con si es muy costosa la implementación. Esa es la primera pregunta que nos hacen los invitados. Ya, la implementación de los sistemas de comunicación alternativo y aumentativo va a depender del soporte que uno quiera entregar, y este soporte va a estar determinado claramente por las necesidades de apoyo a nivel comunicativo que presenta la persona. Ya nosotros podemos gestionar y plantear o sugerir también sistemas de apoyo con tecnología muy sencilla o con implementos muy sencillos. O sea, hoy en día principalmente se trabajan con imágenes impresas, plastificadas, ya con el uso de velcro, que permiten bastante movilidad y acceso a la información, ¿ya? Todo va a depender de las necesidades de apoyo y de los recursos que también posea la persona, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ver dentro del análisis de la literatura que muchas personas, por ejemplo, con esclerosis lateral amiotrófica, se ven beneficiadas de la implementación de sistemas de apoyo basados en eye tracking, pero el eye tracking es costosísimo. Por lo tanto, una herramienta que es muy beneficiosa es de muy bajo acceso. Y ahí volvemos al tema que conversábamos al inicio, la accesibilidad. No solamente la accesibilidad se va a dar por las modificaciones del entorno, ¿ya? Sino que también tiene que comenzar a darse a que los apoyos que están basados en la evidencia, en este caso, tienen que ser de mucho y de más sencillo acceso para todos. Perfecto. Maximiliano, otra pregunta. ¿Qué recomendaciones hay para capacitar a las redes del usuario en el uso de los sistemas? Ya. Primero que todo, tiene que haber disponibilidad y disposición a ser receptivo al uso de estos sistemas de comunicación alternativo aumentativo. Pasa mucho en la práctica clínica, y ustedes, sobre todo los estudiantes que están viendo esto, se van a encontrar con que las mayores limitaciones que tiene la persona para poder implementarse un sistema de comunicación alternativo aumentativo son las barreras y las actitudes que presenta la misma familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que entregar una buena asesoría, ¿ya? Para poder entregar todas las herramientas y la familia pueda tomar la mejor decisión, pero con conocimiento, no basada en prejuicio, ¿ya? Y en términos específicos se describen, y yo he utilizado programas que son bastante interesantes, como el Focus, ¿ya? Focused, ustedes lo pueden buscar en internet o en motores de búsqueda, es Focused, ¿ya? Que básicamente es un entrenamiento a cuidadores, no solamente en el uso de sistemas de comunicación alternativo aumentativo, sino que en el vínculo comunicativo durante las rutinas diarias.
ya que eso está muy sistematizado en las sesiones de intervención, en la duración de la intervención y también en los efectos positivos que tiene. Pero también tiene aspectos que son a considerar en la reflexión. Me van a disculpar un poco la voz, pero estoy en proceso de resfrío. Perfecto, Maximiliano. Mira, otra pregunta que nos hace el público tiene que ver con cómo se aborda el tema de las confabulaciones que pueden existir en los memory books, pensando en las demencias. Confabulaciones a nivel... sí, lo que pasa es que ese es un elemento que ha sido muy abordado en diferentes discusiones a nivel dentro de los especialistas, porque se tiene que definir bien qué es lo que es una confabulación, ¿ya? Tiene que ver como, primero, con un concepto, con la definición epistémica de ese concepto de confabulación, porque muchas veces tiene que ver con interferencias de estímulos, ¿ya? Por ejemplo, también está presente este factor de un priming. Cualquier cosa puede ser un priming y desencadenar alguna respuesta verbal o de conducta, ¿ya? Y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo principal que uno puede ver cuando uno utiliza los sistemas de memory books tiene que ver con lo que comentaba, con esta discrepancia entre el relato real y el relato ficticio, ¿ya? Y que confronta muchas veces las posiciones tanto del cuidador como de la persona mayor, ¿ya? Ahí es donde uno tiene que entrar y capacitar en el buen uso de estos dispositivos, ¿ya? También hay aspectos muy importantes, por ejemplo, que no solamente la memoria episódica, las dificultades de memoria episódica, están orientadas a el recuerdo, a las dificultades sobre eventos pasados, ¿ya? Hoy en día nosotros podemos revisar y existen investigaciones bastante interesantes sobre la repercusión que tiene el daño en la memoria episódica, en la proyección, en la planificación y esta navegación mental que establece la persona al momento de proyectar planes, ideas o fantasías incluso, ¿ya? Ellas están dañadas ciertas estructuras de algo que se conoce como la red por defecto, que recluta alteraciones también de la misma, que comparte nodos de alteración que son muy compartidos con el lenguaje también y con la capacidad de proyectarse en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, hay muchas aristas con el tema de las confabulaciones que tienen que ser abordadas, pero desde el punto de vista de los memory books, la principal es esta discrepancia. Perfecto, Maximiliano. Otra pregunta, ¿cómo se podría modelar el impacto que genera en el partner, en su rol, o cómo se trabaja en la preparación de este partner? Ya. Bueno, lo comenté dentro de las diapositivas, hay estrategias muy puntuales que es el modelado, ¿ya? Y el modelado es una estrategia que se utiliza en múltiples contextos. O sea, ahí ustedes me imagino que tienen bastante conocimiento al respecto, ¿ya? Por otra parte, tiene que ser un entrenamiento en diferentes contextos, o sea, uno como profesional tiene que contemplar de que tal vez las intervenciones de capacitación y entrenamiento del cuidador van a tomar más tiempo de los 45 o los 60 minutos que dura una sesión de trabajo, ¿ya? Porque uno tiene que reconocer cuáles son los contextos de participación de la persona y uno realizar el entrenamiento con el sistema de comunicación alternativo aumentativo en ese lugar preciso, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me tocó el caso de una persona mayor que participaba del Club de Leones, una persona con trastorno neurocognitivo mayor en una etapa moderada y que quería seguir participando y la persona refería que quería seguir asistiendo a estos grupos, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos que ir con un partner, seleccionar un partner dentro de los amigos del mismo Club de Leones y con él establecer una dinámica de entrenamiento, ¿ya? A través del señalamiento, a través de la práctica guiada, a través también, si no es posible establecer el acompañamiento al lugar in situ, utilizar estrategias de roleplay, ¿ya? O de simulación más bien,
hoy en día manejamos el concepto de simulación. Maximiliano, Daniela nos pregunta, ¿qué evidencia acerca de apoyarse con señas en vez de tableros comunicativos? ¿Qué dice la evidencia acerca de apoyarse con señas en vez de tableros comunicativos? Bien, sí. Claro, básicamente lo que señala la evidencia son estudios bastante limitados. O sea, hay una revisión al respecto, pero que contempla con estudios que tienen limitaciones bastante importantes en la manera en que entregan la información, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de entregar la información. Ya con ese reparo que hice, se describen ciertas mejoras ya con el uso de señas a nivel de personas que tienen un trastorno neurocognitivo mayor en etapa muy avanzada, ¿ya? Casos muy extremos donde han perdido completamente su capacidad de poder expresarse a través del habla, ¿ya? Donde solamente la persona responde a miradas, responde a gestos, ¿ya? Y donde se hace un trabajo casi muy similar al que se realiza con personas con grandes necesidades de apoyo o discapacidad intelectual. O sea, se trabaja atención conjunta, mirada conjunta, acción conjunta, ¿ya? Y eso a través de algunas señas muy sencillas. Y que básicamente la evidencia apunta a que no existen mejoras más bien en el ámbito comunicativo. O sea, la persona no incrementa su nivel expresivo, pero sí se refieren los estudios que existe esta relación que por parte del cuidador refiere que el vínculo con esa persona ha mejorado de manera significativa, pero a nivel de vínculo, de calidad de vida. Perfecto. Maximiliano, mira, una persona nos pregunta, ¿dónde consigo los sistemas de comunicación alternativo aumentativo o tableros? ¿Ya están diseñados de alguna forma determinada o puedo realizar uno propio? Sí, básicamente, o sea, hay ciertas imágenes disponibles de descarga gratuita, sobre todo de Arasal, que no hay que tenerle miedo al formato del trabajo con personas mayores, al formato Arasal, porque muchos podrían suponer de que como son imágenes, como son pictogramas, dibujos, tal vez la persona mayor lo rechazaría. Eso es falso, ¿ya? Se utilizan bastante. Esos están de descarga gratuita. Hay otros que vienen de manera ya predeterminada con software de pago, ya que son los que tienen una interfaz que permite una navegación y una utilización de la plataforma que es mucho más sencilla, ¿ya? Y que no se cae. ¿Qué pasa con los sistemas, por ejemplo, a través de aplicaciones en el iPad que son gratuitas? Muchas veces uno se encuentra con que la persona está, por ejemplo, estableciendo o construyendo esta oración con los pictogramas y se cae la plataforma. ¿Cómo le explico a la persona que el soporte de tu comunicación está malo? ¿Ya? Por lo tanto, si no se cuenta con los recursos suficientes como para poder acceder a un sistema a través de software que son caros, ¿ya? Lo mejor es utilizar o partir utilizando tableros construidos por uno mismo, ¿ya? Pero que tienen que seguir premisas muy claras, o sea, tienen que responder a las necesidades, tienen que estar adaptados individualmente a la experiencia biográfica de la persona o a las necesidades de apoyo a razón de la participación que mantiene, ¿ya? No es llegar y poner cualquier pictograma, no es llegar ni poner cualquier fotografía, y eso hay que tenerlo súper claro. Maximiliano, mira, Marcelo Antonio publica la pregunta, en base a tu experiencia, ¿cómo es valorado en España la labor del logopeda o fonoaudiólogo en los aspectos cognitivo-comunicativos? Desde mi percepción, en nuestro país aún somos relegados en el abordaje de personas con demencia y los déficits comunicativos no son bien valorados, o más bien pasado por alto, por el equipo interdisciplinar, TO, Kine, enfermería, etc. ¿Qué nos falta como gremio o carrera para empoderarnos en esta importante labor? Saludos, Marcelo.
Sí, comparto plenamente la apreciación que hace Marcelo. Mira, desde la experiencia local, el logopeda, si bien es cierto, está incluido en bastantes contextos. Aquí el trabajo profesional está más bien orientado a el trabajo en consulta. El fonoaudiólogo o el logopeda trabaja la gran cantidad de los que yo conozco desde mi experiencia, desde mi fenomenología, trabajan en consulta particular, ¿ya? Hay muchas organizaciones también, como AFA, ¿ya? La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, que tienen un equipo multidisciplinario muy rico en la variedad de profesionales, ¿ya? Pero hay una noción que es tremendamente importante, que tiene que ver con cuál es el perfil de apoyos que tiene pensado esa organización entregar a la persona mayor. Y eso es una realidad que no depende del profesional, depende de quienes, comillas, son los directores de esos centros. Hoy en día, el trabajo con personas mayores está relegado a la asistencia a residencias que son de pago, ¿cierto? Y que no cuentan con estándares de calidad mínimos para poder entregar los apoyos que realmente requieren con base en los derechos humanos. Todos los días vemos o todos los días aparecían noticias de se ha determinado que X residencia tiene esta falla, se vulneraron estos derechos. Eso no pasa por el profesional, ¿ya? De aquí también pasan esas cosas, ¿ya? Eh, pero a diferencia de muchos establecimientos en Chile, está la perspectiva y aquí ha permeado mucho la planificación y la atención centrada a la persona, no solamente en los contextos de residencia, sino que también en aquellos contextos que son orientados a la diversidad. Ya hay organizaciones pensadas para personas con discapacidad intelectual, para personas dentro del espectro del autismo, que todas ellas están articuladas a razón de esta planificación centrada en la persona, pero ya tienen una base, tienen un estándar, tienen un criterio básico desde la planificación centrada de la persona, desde el enfoque de derecho y desde la práctica de la evidencia, que hacen que claramente la necesidad del fonoaudiólogo sea mayor. En Chile pasa que como no hay un marco de referencia de trabajo y las personas, voy a ser muy honesto en este punto, las personas que dirigen esas instituciones, que son privadas, no saben de gerontología, no están asesorados. Por lo tanto, el gran trabajo ahí tiene que ver con la capacidad de visibilización del trabajo e idealmente que no sea a través de un trabajo voluntario, porque muchas veces se está visualizando el rol del fonoaudiólogo, el rol del profesional, a medida de voluntario, y la residencia se queda ahí. Bueno, tenemos fonoaudiólogo, pero el fonoaudiólogo es voluntario. ¿Qué garantías le das tú a la persona? ¿Ya? Esos son los grandes desafíos. Gracias, Maximiliano. Mira, tengo otra pregunta de Fernando Soto. ¿Qué medio de sistema comunicativo aumentativo alternativo recomendarías para un trabajo grupal en residencias u hogares de adultos mayores? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Se refiere a un tablero conjunto? Claro, o sea, básicamente entiendo que cuál sistema, en función a estos sistemas de comunicación alternativo aumentativo, tú puedes recomendar para trabajar en residencias o en los hogares de adultos mayores. Ya. Básicamente, la principal referencia y evidencia que le puedo entregar a la persona que pregunto, a Fernando, viene desde la realidad canadiense y la realidad australiana, donde tienen estos conceptos de residencia y los apoyos pensados dentro de las residencias muy sistematizados, ¿ya? La principal estrategia, y que está casi por ley establecida dentro de estos establecimientos, es que todo establecimiento tiene que contar con un panel de anticipación y de orientación a la realidad. O sea, todas las mañanas o todos los días, en cada uno de esos establecimientos, tiene que existir la dinámica de orientación a la realidad, orientar a la persona a razón de tiempo, espacio, persona, hacer un screening comunicativo para saber cómo está ella, cómo amaneció, si le duele algo, ¿ya?
O sea, todas esas cosas están muy sistematizadas. Por lo tanto, lo que se puede incluir en las residencias hoy en día, o en los establecimientos de larga estadía, tiene que ver más bien con eso, con que para el grupo los apoyos visuales de orientación, de planificación de actividades, de anticipación de rutinas, favorecen a todos y cada uno de los miembros, no solamente para aquellos que tienen mayores necesidades de apoyo cognitivo-comunicativo. Así que a ponerse a hacer paneles de anticipación son muy provechosos y la verdad es que se nota el cambio. Perfecto. Vamos con las últimas 3 preguntas en función al tiempo. Uh-huh. Mariela pregunta, en los Slow Tech, los estímulos visuales a elegir, ¿hay alguna diferencia evidenciada que se elijan estímulos generales versus unos específicos al contexto del usuario? Por ejemplo, las fotografías de lugares. Si es la playa, en vez de usar cualquier playa, usar una fotografía de la playa que el usuario visitaba recurrentemente. Esa es la pregunta, Maximiliano. Muy bien, porque una de las grandes dudas que queda siempre que uno habla de los sistemas de comunicación alternativo aumentativo, que tiene que ver con las adecuaciones de los referentes. La verdad es que el principio fundamental de la implementación de diferentes referentes visuales o referentes manipulables tiene que ver con cuán significativo es para la persona. ¿Ya? O sea, si tomamos el ejemplo de la playa, lo ideal es que sea una playa que tenga un recuerdo significativo, idealmente positivo, respecto a su experiencia autobiográfica. ¿Ya? Por ejemplo, si la persona iba a la playa de Cartagena y yo le muestro la playa de Playa Blanca o Playa Luna, qué sé yo, o Punta Choro, no va a tener sentido para ella. Va a ser una playa, ¿sí? Pero no va a evocar, no va a tener ninguna utilidad, comillas, de este priming, ¿ya? Episódico, para poder favorecer el recuerdo autobiográfico y la posterior conversación, ¿ya? Es como lo que pasaba con el efecto de la ambigüedad con un cuidador que no está entrenado o una persona, miembro del equipo que no está entrenado en el uso con las imágenes específicas que tiene la persona en su tablero de comunicación o en su libro de memoria, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo apunto la imagen y le digo, oye, qué bonito ese perro? Y resulta que ese perro había sido la compañía durante 5 años de la persona mayor desde que falleció su esposo. Cambia absolutamente la referencia, ¿ya? Cambia absolutamente la manera en que yo me dispongo, me motivo y me involucro en la conversación, ¿ya? No sé si respondo con aquello a la pregunta, pero básicamente eso. Perfecto. Maximiliano, otra pregunta. ¿Tú crees que esto se pueden implementar desde una etapa temprana en el caso de una demencia? Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, la literatura, las investigaciones describen que, por ejemplo, en los casos de afasia progresiva primaria o en los casos de deterioro cognitivo leve, lo ideal es comenzar a implementar no un tablero de comunicación en tanto tal, sino que implementar estrategias a través de apoyos visuales para que la persona vaya reconociendo desde un inicio el beneficio que tiene el apoyo visual dentro de las actividades, la rutina y la comunicación diaria, ¿ya? Es prácticamente hacer un apresto a la utilización de este material y de este recurso, ¿ya? Muchas veces pasa que la toma de decisiones sobre el uso de los sistemas de comunicación alternativos aumentativos son prácticamente como la última opción, y no es así. No puede ser considerado el sistema de comunicación como última opción porque ya va a ser muy tarde, ¿ya? Uno tiene que favorecer desde etapas tempranas. Por ejemplo, hay muchas descripciones, sobre todo en casos de personas con demencia semántica, con afasia progresiva primaria, con deterioro cognitivo leve, que van incorporando, por ejemplo, estrategias dentro de su celular, de su iPhone, de su iPad, ¿ya? Para favorecer la recuperación, por ejemplo, léxica, la recuperación episódica, tener un soporte, ¿ya?
Así que es súper interesante esa pregunta porque plantea un desafío que uno también tiene que ir despejando estos estereotipos relacionados al sistema de comunicación alternativo aumentativo. Y eso pasa incluso en poblaciones donde, en edades tempranas, por ejemplo, en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo, la resistencia que también tienen algunas familias sobre implementar estos sistemas de comunicación. Y eso tiene que ver también mucho con esta visión poco empática de ver todavía los sistemas que apuntan a una accesibilidad, que apuntan a una inclusión, como cosas que hay que mirar con cierta distancia, ¿ya? Yo me acuerdo que muchas veces lo he conversado, de manera, una experiencia personal. Yo nunca he visto fuera, por ejemplo, en el centro de Santiago, cuando voy a comprar, alguna persona con alguna condición neurodiversa o que se nota que requiere de apoyo comunicativo, utilizando un tablero de comunicación o fichas o utilizando su sistema alternativo a través de software. No sé si ustedes han visto, pero no es extraño, porque es una herramienta que es prácticamente descrita como un gold standard, pero no se ve, no se visualiza. ¿Por qué será? Esa es una reflexión muy interesante que hay que hacer. ¿Por qué no se utilizan los tableros de comunicación de forma generalizada en otros contextos y no solamente dentro de la casa? ¿Ya? ¿Será que están mal implementados? ¿Será que hay algo que repensar? ¿Será que hay que considerar este contexto de accesibilidad cognitiva y de participación y de inclusión y de enfoque de derecho en nuestra práctica al momento de establecer estos sistemas de apoyo comunicativo? Es una reflexión muy grande que hay que hacer. Maximiliano, mira, tengo otra pregunta. Todas las que mientras me dure la voz. Perfecto. Mira, ¿cómo se podría trabajar con un adulto mayor con demencia y a la vez con ceguera total? Difícil la pregunta. Sí, bastante compleja, bastante compleja. Yo la verdad no quiero, comillas, tirarme los carriles. La verdad no tengo experiencia con ese tipo de población. Lo que sí sugeriría que en esos casos, que realmente existiese ese caso y realmente la persona que hizo la pregunta busca información, tengo entendido que Perkins, la asociación Perkins, hay guías ya actualmente que están orientadas o que se están orientando paulatinamente a personas con retos múltiples ya que están envejeciendo. Hace muy poco salió una revisión sistemática sobre los apoyos, por ejemplo, en personas en proceso de envejecimiento con parálisis cerebral. Ya, por lo tanto, son cosas que hoy en día están emergiendo, necesidades de apoyo que no habíamos tal vez vislumbrado con mayor claridad, pero que hoy en día se están dando. Así que, interesante pregunta, lamento no poder dar una respuesta más precisa, pero que consulte las guías Perkins. Perfecto. Maximiliano, ¿hasta qué etapa de un TNM, trastorno neurológico, se pueden obtener resultados óptimos? Y lo otro, ¿en qué tipo de demencias puede resultar más beneficioso el uso de estos sistemas? Sí. Claro, uno podría suponer que en etapas muy avanzadas del cuadro, tal vez los sistemas como nosotros tenemos una semántica asociada a estos sistemas de comunicación que son muy coloridos, muchas cosas, mucho estímulo, mucha imagen, que tal vez que en edades avanzadas o en procesos de la neurodegeneración muy avanzados no tenga ningún efecto. La verdad es que la evidencia, las conclusiones que llegan, es que se tiene que trabajar durante todo el proceso de la neuropatología hasta el último momento. Y no tiene que ver tanto con esta suposición de pronóstico, ¿ya? No tiene que ver con un pronóstico, no tiene que ver con cuánto yo estimo que va a ser óptimo el uso de los sistemas de comunicación alternativa aumentativa en los casos de deterioro
o de neuropatología muy avanzada. Eso hay que sacarlo un poquito del lenguaje terapéutico y centrarnos más bien en ¿por qué no? ¿Por qué no llegar hasta la última etapa con la persona y que tenga, y nosotros entregarle la herramienta, un soporte, hasta el último momento de su vida para que tome una decisión importante? Eso es un tema ético, ¿ya? Y las exigencias bioéticas y el enfoque de derecho desde ese marco y de calidad de vida, hoy nos dicen, ustedes como profesionales tienen que favorecer estos aspectos de comunicación hasta el último momento. Porque uno no puede, comillas, desahuciar comunicativamente a una persona. Eso no tiene ningún sustento ni validez ni epistémica ni basada en la evidencia, y todo lo contrario. Hoy en día, bajo este nuevo marco de exigencia bioética y de enfoque de derecho, no se puede pensar eso. Así que la respuesta es hasta el último momento. Hasta el último momento. Y la otra pregunta era sobre la condición específica. Bueno, si recuerdan el gráfico de torta que les mostré del estudio del Reino Unido, ahí aparece que las personas con enfermedad de Alzheimer, trastorno neurocognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer, y personas con Parkinson, se dirían, cumplen con este criterio de mayor porcentaje de personas que podrían verse beneficiadas de este sistema de implementación, ¿ya? Pero ese gráfico de torta también es engañoso porque son precisamente las condiciones más prevalentes. No tiene que ver con la necesidad de apoyo, ¿ya? Por lo tanto, uno podría suponer de que, claro, uno podría orientar principalmente el trabajo a esa población, pero la verdad es que los sistemas de comunicación alternativo-aumentativo están pensados para todas y cada una de las personas que tengan necesidades de apoyo comunicativo y donde el sistema pueda favorecer esta comunicación. Así que, claro, hay poblaciones que se verían más beneficiadas por sus características intrínsecas del cuadro, pero en términos generales el sistema de comunicación puede ser utilizado por todos, ¿ya? Y los apoyos visuales también. De hecho, nosotros no nos damos cuenta cuántos apoyos visuales utilizamos en el día a día. Yo, por ejemplo, adhiero mucho a la reflexión sobre la estimulación, o sea, sobre la concepción de la cognición hoy en día, que no solamente es esta forma de representar y de procesar información para representar el mundo, ¿ya? Sino que uno también va construyendo sus sistemas de comunicación, extendiendo nuestra, comillas, mente hacia objetos. Aquí están, por ejemplo, los números de las personas que yo quiero, y no me los sé, pero confío que aquí están. O sea, extendí mi mente a este objeto. No sé la hora que es, pero aquí está. Entonces uno va utilizando estos sistemas de apoyo visual, uno va utilizando estos sistemas de tratamiento de la información con material que es externo a, comillas, la cognición interna, para poder ejecutar todas las actividades de la vida diaria. Y esto lo venimos haciendo desde antes que llegaran los indios con los españoles, como dirían los humoristas, ¿ya? Así que es un aspecto muy interesante. Maximiliano, en el intertanto de las pocas preguntas que nos quedan, hacer un comentario. Creo que es súper, te agradecemos mucho, un montón, ¿cierto? La actualización que nos traes. El día de ayer, en realidad, nos juntamos justo con una colega que trabaja con usuarios con ELA, y nos comentaba que en base a la ley Ricardo Soto ya están trabajando algunos sistemas de comunicación con ayudas del Estado a través de la ley Ricardo Soto. Entonces estos sistemas que son carísimos de implementar muchas veces lo están pidiendo como ayudas técnicas. Y creo que desde la fonoaudiología es un gran paso que se está dando y que ojalá también lo podamos replicar en otras patologías que así lo requieran. Era para contarte un poquito lo que está pasando acá. Bueno, Camila nos dice: gracias Maximiliano por tus comentarios, conocimientos, excelente presentación. Danae, me encanta esta área y más demencia, muchas gracias por tus charlas, fue un gran aporte. Estefanía,
fabulosa exposición, tremendo aporte para implementar nuevas estrategias. Rayen, muchas gracias Maximiliano por tu tiempo y por poder compartir su conocimiento con todos nosotros y nosotras. Un gusto. Me gustó mucho todo lo que habló. Saludos. Karina, revisaré la guía sugerida. Muchas gracias por la respuesta. Saludos. Karina también pregunta si una persona sufre una ACV y luego no se puede comunicar ¿Un por qué, el perdón? habla. ¿Una Si CB? una ACV y luego no se puede comunicar por el habla, ¿cuál sería el mejor sistema para implementar sin ella tener alguna demencia? Está claro. Uno tiene que, claro, dentro de la perspectiva de rehabilitación neurocognitiva, o si quieren algunos que adhieren más a la neuropsicológica y otros adhieren más a la perspectiva más terapéutica basada en calidad de vida, hay que considerar que también dentro de nosotros mismos también tenemos nuestras diferentes perspectivas de cómo abordamos las dificultades comunicativas, ¿ya? La verdad es que desde mi perspectiva, absolutamente se puede utilizar un tablero de comunicación para iniciar, para no perder el vínculo, para que pueda comunicar necesidades, para que pueda indicar ciertas perspectivas de futuro, qué es lo que quiere hacer en 2 semanas más, qué es lo que quiere hacer pasado mañana. Para eso se requiere, ¿ya? Ahí más bien utiliza los sistemas de apoyo visual como una manera de compensar, mientras uno paralelamente va estableciendo todo este cúmulo de estrategias y mecanismos para trabajar los aspectos cognitivo-comunicativos, ¿ya? Y ahí desde las diferentes vertientes. Yo también utilizo algunas cosas de la neuropsicología, también utilizo cosas más bien del aspecto cognitivo. Entonces, uno tiene que tener esa variabilidad y no desestimar ningún apoyo, ¿ya? Ningún apoyo. Yo sé que hay muchos defensores de la estimulación cognitiva, del entrenamiento cognitivo. Yo lo valoro dentro de la conversación, dentro de la validez científica que puedan tener, pero yo personalmente no adhiero a esa forma de intervención. Yo, comillas, soy más bien, casi me declaro un gestor, por así decirlo, ¿ya? Que va más allá un poquito del trabajo de rehabilitación como tal. Aparte que no me desempeño tampoco en área clínica, ¿ya? Que también tiene sus cosas muy positivas, pero también contextualmente tiene unas limitaciones muy grandes. Y obviamente hay ciertos establecimientos que no van a entregar las mismas herramientas y las mismas intervenciones, ni los mismos sistemas de apoyo. O sea, por ejemplo, a mí lo hemos conversado con varios profesionales, cómo hacer planificación centrada en la persona en una clínica o en un hospital. Es muy difícil, porque no hay tiempo, son otros ritmos, ¿ya? Sin embargo, hay ciertas premisas que se pueden mantener, enfoques de derechos, centrado en la calidad de vida, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero hay que reconocer también desde dónde nos estamos situando. Y yo me sitúo en otro contexto. Bueno, Maximiliano, vamos a ir cerrando la charla del día de hoy. Enormemente agradecido en nombre de la carrera de fonoaudiología de la Universidad. Cuando quieras, en distintos temas. Ahí sí, ¿me escuchas? Se escucha muy cortado, no sé si será la señal, pero estimo que sean puras felicitaciones. Pues Muchas gracias.
Maximiliano, ¿me escuchas? Perfecto. Ya. Como Marcel tuvo problemas de conectividad, voy a terminar yo la presentación. Terminar de entregarte los últimos comentarios de los asistentes. Tenemos a Tamara, que te felicita por la exposición y te manda saludos desde Misiones, desde Argentina. Así que te están viendo desde allá, agradecemos a Tamara. Y también, bueno, sumarme a las palabras que te quería comentar, Marcel, te agradecemos tu disponibilidad. La verdad que toda esta actualización que nos entrega a todos nos va a servir mucho en nuestra labor profesional. También creo que nos deja una tarea bien grande sobre muchas reflexiones. Me imagino que todos ahora nos vamos a ir, se van a ir a dormir pensando mucho y replanteándose también muchas de las cosas que tú nos conversaste respecto a todo este trabajo y tareas pendientes, ¿cierto?, que tenemos con nuestros adultos mayores, que es muy grande. Eh, por lo tanto, te quiero agradecer a nombre de la carrera también tu disposición, tu generosidad también en entregar todos estos conocimientos y quizá ya cuando esto pase y tú ya regreses, ¿cierto?, termines con tu magíster, a lo mejor tenerte más cerquita y quizás seguir profundizando otros temas, ¿cierto?, u otros que nos puedan entregar más conocimiento. Ya, muchas gracias, Maximiliano. Y es un honor para nosotros tenerte de vuelta en la casa, ¿cierto? Como ex estudiante de la Universidad Autónoma. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí. No, agradecer nuevamente la invitación. Ustedes saben que uno no olvida la casa madre, a pesar de que uno anda patiperreando por el mundo. Me gustaría dejar un último mensaje a todos los profesionales, a todos los estudiantes, que tiene que ver con algo que he venido pensando hace muy poquito y que lo compartí con un par de personas, pero para que también le den una vuelta. Tiene que ver con que hoy en día estamos viviendo un espacio, un momento, un instante del tiempo donde tenemos total acceso a la información, ¿ya? Hoy la capacidad de tomar un buscador, poner un título de lo que te interesa y obtener 100, 200 publicaciones, claro, es un acceso privilegiado a la información. Pero aquí entra la capacidad de establecer comunidades de conocimiento, ¿ya? Hoy en día es muy difícil ser, comillas, hombre del Renacimiento, intentando querer saberlo todo. No se puede. Con la cantidad de información que hay, no se puede. El día de mañana, ustedes, estudiantes, profesionales, se van a ir especializando. Tal vez van a discrepar en muchas situaciones, en muchos argumentos con otros profesionales, ¿cierto? Y todos con sus niveles de evidencia, con sus DES de Cohen de por medio, ¿ya? Con sus IRT también, como se dice acá, dando caña muy fuerte. Va a pasar. Cuenta es que hoy en día la necesidad del conocimiento compartido y de reconocernos de quién sabe más de esto, quién sabe más de lo otro, y reconocernos que nos podemos equivocar, es una virtud muy necesaria hoy en día, ¿ya? Sobre todo con este acceso a la información. Así que yo los invito también, porque también me pasó en la mitad del máster, yo dije, hay gente que sabe mucho más que yo. Pero, o decía, o me angustio y me deprimo, o digo, ok, voy a dar todo lo mejor de mí, voy a estudiar todo lo que pueda, voy a aprender todo lo que pueda, y lo que no aprendo, otra persona lo sabrá, le pregunto o derivo, ¿ya? Tengan esa tranquilidad, esa noción de que no todo el mundo está juzgando por cuánta evidencia tienes tú disponible en tu cabeza. Uno no es Wikipedia, ¿ya? Así que démonos los espacios de reflexión, de conversación y también asumir que si nos equivocamos hay que asumir el error y tratar de enmendarlo, ¿ya? Y eso va a ser muy necesario, sobre todo en esta época de infodemia. Así que les mando un abrazo a todos, a las personas que me conocen y que me están viendo. Muchos cariños para todos y espero que estén muy bien, que la situación en Chile se mejore. Y que podamos vernos pronto.
Muchas gracias, Maximiliano. Agradecemos a todos los asistentes que están presentes este día y les mando un gran abrazo a todos. Nos volvemos a ver en otra oportunidad y en otras charlas que estamos organizando muchas para ustedes. Gracias, Maximiliano. Gracias a ti, adiós.